Pero bueno, acá nos convoca un tema hermosísimo, ahí veo que se está conectando algunas chicas. Sí, ya puse yo el aviso, así que bueno, si te parece bien podemos empezar para recordar, porque bueno, seguramente tienes personas nuevas en tu comunidad y bueno, yo también, así que recordar un poquito, o bueno, presentarte, ¿no? Hablar un poquito de ti y también comentar qué es eso de la Ayurveda, porque habrá personas que les sonará, pero no demasiado. Tal Y bueno, cual. y orientar el directo, ¿no? Con el tema que habíamos planteado, ¿no? Como una continuación de aquel que hicimos, ¿no? Que era un acercamiento a la Ayurveda y ahora pues orientado a la práctica. Así que bueno, háblanos un Exacto. poquito de ti, Nati. Bueno, gracias por invitarme, muchas gracias. Yo soy Natalia, Nati Valentino, estoy en Argentina. Soy profe de Hatha Yoga, terapeuta Ayurveda y estoy ubicada en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Y bueno, esto de la Ayurveda, o Ayurveda, como nosotros acá decimos en la castellanización, porque el argentino habla mucho con la Y, pero la realidad es que se debería decir Ayurveda o yoga. Eh, sí, es la medicina de la India, sí, que tiene más de 5.000 años entre nosotros, pero fue sufriendo sus distintas actualizaciones, por supuesto, porque fue sometida a muchísimas investigaciones para ver si realmente lo que decía la Ayurveda con respecto a tal o cual terapéutica era real. Entonces se fue sometiendo a diferentes cambios y actualizaciones a lo largo de estos 5.000 años para este tiempo. Básicamente, en un mini ultra resumen, lo que nos enseña la Ayurveda es que todo lo que tiene materia, ¿sí? En este plano está compuesto de los mismos 5 elementos, y que los 5 elementos tienen la característica de querer siempre juntarse a sí mismos. Esto de lo similar atrae lo similar. Entonces, los 5 elementos de la naturaleza, que son en la Ayurveda el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, se van a querer atraer hacia sí mismos siempre. Entonces, cuando lo volcamos en dos individuos, que puede ser un humano y un animal, dos plantas, dos humanos, dos animales, minerales, porque es todo lo que tiene materia, está compuesto de esos 5 elementos, esas fuerzas internas que nos componen se van a ver atraídas hacia sí siempre. Entonces, mi agua se va a ver atraída hacia el agua que está en el exterior. El agua de mi gato se va a ver atraída para el agua del exterior. El aire lo mismo, el fuego lo mismo. Entonces, cuando nos comprendemos como ese conjunto de fuerzas que es muy dinámico y están en un equilibrio muy, muy inestable, porque cualquier fuerza externa lo puede desequilibrar fácilmente. Entonces, nos enseña que debemos comprendernos como esa partícula donde adentro tenemos estas 5 energías, y esas 5 energías se van a querer ir hacia las 5 energías de todo lo que me rodea. Y eso implica todo lo que me rodea. Lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que saboreamos, todo está compuesto de los mismos 5 elementos. Entonces, cuando comprendemos esa naturaleza de cada persona, de cada uno, podemos entender hacia qué elementos mi tendencia natural va a ser a volcarse, ¿sí? A elegir el fuego de lo que está afuera, a elegir el agua de lo que está afuera, a elegir el aire de lo que está afuera, y también entender cómo esos elementos me pueden desequilibrar fácilmente. Si tengo mucho Ujú. aire, enseguida el elemento aire al que me exponga en el ambiente va a hacer que mi elemento aire interno se desequilibre fácilmente, porque sobrepasa como, digamos, una especie de línea, entendiendo que todos somos un elemento limitado, somos individuos limitados con una vida limitada, y nuestra cantidad de elementos también es limitada, o sea, somos finitos en esta existencia. Entonces, la Ayurveda nos enseña esto: ser partes del macrocosmos que nos rodea y entenderlos como esta danza constante de fuerzas. Y también es muy lindo entender esto, que lo que está afuera es tan igual que lo que está adentro mío y viceversa. Así
Así que eso es Perdona, como, Nati, recapitulando los elementos, decías que eran 5. los elementos son 5 y la Ayurveda Ujú. nos explica de esa manera como para ayudarnos a entenderlo. Son Sí, sí, el aire, ¿no? el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Desde lo Ujú, más sutil a lo más denso de la materia y son conjuntos de cualidades. El éter tiene su conjunto de cualidades, el aire lo mismo, el fuego lo mismo, el agua su conjunto de cualidades y la tierra lo mismo. Entonces, de esa forma, podemos entender que esos 5 elementos se van a agrupar y cuando se agrupan dan como resultado los doyas. Pero los doyas lo que nos enseñan es esa tendencia natural hacia volcarme hacia ese elemento. Cuando me entiendo como parte de esos, mis 5 elementos van a ir siempre a los 5 elementos del entorno, ¿verdad? Entonces, imaginando que yo tengo más, por ejemplo, más alto, el aire y el éter, mi tendencia natural va a ser hacia el doya vata, porque el aire y el éter me dan como resultado el doya vata. ¿Qué significa ujú. movimiento? ¿Qué significa dinamismo? ¿Qué significa aire? Y tiene las mismas cualidades que el éter y el aire. La sequedad, el dinamismo, la irregularidad. Si mi tendencia natural es ir hacia el fuego, porque mi elemento se acumula, que se acumula dentro mío es el fuego, y el fuego y el agua se combinan, mi tendencia natural va a ser el doyapita. Entonces voy a tener las mismas cualidades que el fuego. La intensidad, la luminosidad, la inteligencia, el calor, el sudor, la transpiración, los pensamientos calientes, ¿sí? Y lo mismo pasa con la última, cuando se acumulan el agua y la tierra, me dan como resultado la tendencia hacia el doya kapha, que kapha significa mucosidad, pero también tiene que ver con el barro, porque cuando el agua y la tierra se juntan, forman barro. Entonces, kapha es un doya que es pesado, que tiene que ver con los fluidos, regula todos los fluidos corporales, pero cuando no se moviliza, se estanca. Entonces, cuando entendemos que cada doya necesita sus cuidados particulares y alimentarse del elemento que lo complementa, de esa manera podemos entender cómo debería ser nuestra alimentación, cómo debería ser nuestra rutina de vida y cómo debería ser nuestra práctica de yoga. Ujú. Bueno, pues si te parece, con esos datos que has dado podríamos hacer eh, como un acercamiento, ¿no? A la práctica de yoga según los doshas, siempre teniendo en cuenta, como dijimos en el anterior directo, eh, que no tenemos un único dosha, que siempre tenemos uno dominante, un segundo más presente. Suelen ser, por lo que me comentaste, ¿no? Suelen ser como dos más dominantes, sobre todo uno. En realidad tenemos elementos de los tres, pero uno es el que más domina, ¿no? Y cohabita con otro, generalmente, ¿no? Y un tercero que es como más mínimo. En general, en el 80% de la población es así, porque imaginemos a los elementos como una escalerita y siempre vamos a tener un elemento por arriba, un elemento que le sigue y en esa escala, si lo dividimos en los 3 doyas, va a haber uno primordial o predominante, uno que le sigue muy pegadito y el tercero que está como por debajo. Y cuando hacemos los test, en general nos pasa eso, que tenemos uno que predomina en los test ayurvédicos y el otro que le sigue. Entonces, en ese caso nos consideramos que somos bidoyas. Pero ojo, porque acá Ujú. hay mucha confusión, porque el doya puede ser predominante, el doya predominante puede ser a nivel mental, pero yo en la parte física o anatómica puedo tener otro doya. Y ahí es donde nos ayuda esto de tener una guía con un terapeuta, en este caso, o con un médico ayurvédico, para poder realmente ubicar cuál es mi doya primordial, en qué parte, si soy doya bata, por ejemplo, en la parte mental, o soy doya bata, por ejemplo, en la parte fisiológica o anatómica, porque eso varía Ujú. en todo. Pero es tal cual como decís. En general tenemos un doya que predomina y el otro que le sigue muy pegadito por debajo. Ajá. Así que sí, en ese caso, las prácticas para las prácticas o las asanas deberíamos poder comprendernos primero de esa forma y después poder orientar nuestra práctica de yoga de esa forma para no aumentar el elemento que ya tengo demasiado en mi organismo. Ajá. Y por ejemplo, una persona que tuviese más predominante el dosha
Pita, esto me pareció muy curioso porque lo comentamos un poquito por encima en el anterior directo. Si pudieras dar, hablando de la práctica de asanas, porque si nos metemos ya o sea, si nos metemos en la meditación, no sé si es demasiado, se nos haría el directo muy largo, pero bueno, si puedes contarnos un poquito para Pita y además con ejemplos que me gusta mucho como lo sueles contar, con ejemplos, bueno, del día a día, ¿no? Claro. Bueno, la práctica para Pita, partiendo de comprender cómo es más o menos una persona Pita, tanto en su parte anatómica como en su parte mental, ¿sí? Tiene predominancia del elemento fuego. Entonces, lo que tiene que suceder en una práctica para Pita es no aumentar ese fuego. Debemos comprender que Pita debe refrescarse, debe ir hacia el elemento que lo complementa. La frescura, ¿sí? El agua, el viento, son elementos que lo refrescan un montón y lo van a ayudar mucho. Entonces, las prácticas, por ejemplo, como el tipo de yoga más dinámico, como el Ashtanga, por ejemplo, son prácticas que no estarían del todo recomendadas porque aumentan mucho la temperatura. Siempre y cuando esta persona sepa que necesita hacerlo a un ritmo mucho más relajado. Pero yendo a nuestro ámbito, que es el Hatha Yoga, porque nosotras dos somos profes de Hatha Yoga, en una clase para Pita, primero y principal, nunca ser a la luz del sol, o sea, nunca hacerla a las 12 del mediodía, debajo del rayo del sol, porque esa persona se prende fuego. Entonces queremos evitar que siga acumulando calor. Entonces, preferentemente que sean lugares muy frescos y si tiene aire acondicionado, ventilador o al lado de la ventana, mucho mejor. A la sombra, idealmente primeras horas de la mañana o cuando baja el sol, para que no sumemos intensidad. Las prácticas tienen que tener palabras clave para Pita que son aprender a soltar, aprender a refrescarse, aprender a relajarse, ¿sí? Que es lo que a Pita le cuesta mucho. Y las tres asanas que son ideales para toda práctica de Pita son todas las torsiones, y ahí dentro de las torsiones entran todas, ¿sí? Porque a Pita se acumula en el estómago, en el plexo solar, entonces todo lo que tenga que ver con trabajo del plexo solar va a ser ideal para optimizar esa fuerza de Pita, todas las torsiones. Pero hay algo en las torsiones que a Pita les viene bárbaro, que es que le enseña a ver otros puntos de vista. Todo lo que es torsiones, ¿sí? Nosotros miramos, por ejemplo, en una dirección cuando nuestra columna está erguida, pero cuando nosotros nos giramos, indefectiblemente debemos también cambiar nuestro punto de vista. Y eso es algo que a Pita le viene bárbaro poder aprender, siempre y cuando esta práctica Pita la transite con este objetivo de aprender, que eso es lo que debe aprender. La A segunda... nivel mental, ¿te refieres, Nati? ¿No? ¿Te refieres cuando dices cambio de perspectiva no solamente a nivel físico, sino a nivel mental? O sea, por su rigidez en cierto modo, ¿no? Exactamente. La otra asana que le viene bárbaro a Pita son las que son apertura del pecho. Y ahí entran todas las que son de apertura de pecho, ¿sí? Porque conecta con su chakra corazón y con su amor, porque es algo que también Pita debe cultivar para sí mismo primero y luego para con los demás. Entonces, todo lo que es apertura de pecho, a Pita le va a venir súper, súper bien. Y la última, que eso en general es para todas, son las posturas de equilibrio, ¿sí? También a Pita lo van a ayudar a centrarse un montón, pero siempre y cuando no se exija demasiado. Entonces, y cuando hacemos cualquier práctica para Pita, lo ideal es siempre un poquito menos de exigencia, ¿sí? Para que no se lastime. Eso es como una generalidad de cómo debería ser una práctica para Pita, pero si sigue ella misma o él mismo esos lineamientos, va a ver que enseguida la práctica se convierte en algo que no es desafiante, porque todo lo que sea desafío, lo que implique demasiado fuego, ¿sí? Son cosas que a Pita le van a encantar naturalmente, pero no es lo que le hace mejor. Es como que tiene un espíritu competitivo, ¿no, Nati? En cierto modo, ese fuego le hace una necesidad quizá excesiva de autosuperación, ¿no? Exactamente. Que no significa que no lo deba hacer, ¿sí? Pero aprender el camino a la inversa es para Pita realmente muy, muy nutritivo, porque va a poder ser óptimo o óptima en lo que realmente necesita hacer,
pero sabiendo que el camino es el aprendizaje, el camino es la no autoexigencia, porque cuando ella o él se vuelven muy autoexigentes, empiezan a querer volver autoexigentes y virar hacia la competencia, hacia todo el entorno. Entonces, eso se termina complicando en sus relaciones personales, en su trabajo. Entonces, terminan realmente siendo víctimas de una realidad que se crean para ellos mismos o para ellas mismas que tiene que ver con el fuego, ni más ni menos. Es como yo creo que el símil sería un poco como que acaban quemándose a ellos mismos, ¿no? Un poquito, es un poquito eso, me da esa impresión, ¿no? No sé si Exactamente. me equivoco, sí, es eso, ¿no? A tanto nivel de autoexigencia que al Se queman. final... Ujú. Es tal cual. Están así, como dices, que el síntoma más evidente de una persona pita es la acidez estomacal, la gastritis, porque se queman por dentro. Así que es así. Ujú. Incluso si pudiéramos abordar brevemente el tema de la meditación, creo que incluso me da la impresión de que quizá dentro los pocos conocimientos que tengo en Ayurveda, que no son los tuyos, pero por lo que estamos hablando, me da la impresión que incluso una persona con exceso de pita tendría que incluso cambiar sus esquemas de lo que es meditar, incluso si tuviese quizás dificultad de meditar sentado, incluso de llevarle a una posición sentada, pero con el torso reclinado un poquito hacia atrás para abordar Ayudar. esa sensación de abandono. Impecable. Tal cual. Perfecto. Por, Eso sería el por ideal ejemplo, para evitar la rigidez. eso es, y el excesivo, como el otro día lo decía a mis alumnos, ¿no? Que muchas veces nos dicen que nos tenemos que concentrar y por querer hacerlo bien es una concentración con tensión. Fruncimos el Exacto. ceño, tensamos la mandíbula y nos ponemos muy, muy rígidos, ¿no? Exactamente. En una clase, para quienes, si hay alguien que esté conectada, que son profes, y para vos, Ana, también, en una clase vamos a distinguir a las personas pita, eh, porque en general van a querer hacer todo perfecto como dice la profesora. O sea, y ahí te vas a dar cuenta que de repente están haciendo cosas con la cara, o de repente mirando cómo está el otro, si ella lo hace, entonces yo también lo hago. Entonces, en general, vamos a ver a esas personas pita que están como luchando, ¿no? Y lo que debemos hacer es, algo que es muy lindo, que me estaba olvidando para la práctica de pita, es ayudarlos a cerrar los ojos. Mm, Cerrar los ojos es algo que a Pita no le gusta, pero cuando lo aprende a transitar de un modo de entrega, como vos bien dijiste, claro, es apagar el elemento, el sentido que conecta con su elemento, porque el sentido de la vista conecta con el fuego. Entonces, al apagar ese sentido, ella o él dejan de mirar lo que está sucediendo alrededor, dejan de compararse, entonces eso les hace mucho bien en su práctica personal. Pero en la clase lo vas a ver queriendo ser y dar todo, y lo da todo, ¿eh? Y después le duele todo, y después te está recontracturada, y después, y no te lo dice. no, no, me vino muy bien la práctica, me vino muy bien, ¿no? Y de repente está con una contractura de una semana porque se tensionó todo haciendo badobucas. Pero bueno, eso es en general una práctica para pita. Si te parece, te cuento Ajá. generalidades de una práctica para bata antes de que se nos vaya el tiempo. Sí, sí, me parece muy bien, sí. Vamos con bata. Bata tiene la particularidad de tener sus elementos, ¿sí? Que son el aire y el éter, donde el aire es el predominante. Entonces Bata tiene esas cualidades, el dinamismo, la movilidad, ¿sí? La sequedad, en realidad tiene mucho frío porque el aire es frío, entonces tiene poca resistencia, sus articulaciones crujen, entonces en general le duele todo. A Bata son de esas personas que te van a decir que le duelen todo, siempre le duele todo. Cuando hacemos alguna torsión le van a sonar todas las articulaciones porque está llena de aire adentro, entonces eh, la práctica para Bata tiene que ir hacia los elementos que le den calor y que le den, digamos, contención y calma, porque Bata tiene esta mente muy activa, ¿sí? El aire es como, los pensamientos son aire, ni más ni menos. Entonces Bata tiene un aluvión de pensamiento de manera como constante. Entonces, las prácticas para Bata muy guiadas, ¿sí? Con una voz muy suave, porque Bata se dispersa fácil
Entonces tiene que ser muy guiada. Le tenemos que poder decir a Bata absolutamente todo lo que tiene que hacer con mucha calma, con mucha paz. Y a Bata le encanta porque se pierde tan fácilmente que cuando alguien le está diciendo lo que tiene que hacer, el A, B, C y paso a paso, es como que se relaja, realmente se puede soltar y relajar. Eso primero. Segundo, las posturas que impliquen mucho peso en sus articulaciones, por ejemplo, no sé, las invertidas, no las vamos a usar en Bata, porque a Bata le queremos poner los pies en la tierra, es lo que más necesita. Entonces, Ujú. todas las posturas de equilibrio, sobre todo Vrksasana, el árbol, todas las posturas que lo dejen parado o parada en un pie, le van a implicar una concentración y un nivel de concentración que es lo que más necesita, porque Bata se dispersa fácilmente. Entonces, posturas de equilibrio, si se dispersó y pensó en la compra que tiene que hacer a la tarde, se cayó. Entonces, tiene que estar centrada para poder hacer una postura de equilibrio, ¿sí? Y que le genere calor. Y tiene que ser una práctica que le genere calor, por ejemplo, con muchas posturas del guerrero, ¿sí? Que van a estimular todo lo que es la zona de muslos y de cadera, que es donde más se acumula el aire, ¿sí? Por eso Ujú. las personas bata suelen tener constipación o suelen tener mucha inflamación intestinal, porque bata del ombligo para abajo se acumula en toda esa zona. Entonces, todos los guerreros para bata son ideales porque lo dejamos quieto, por lo menos 3 a 5 respiraciones. Lo dejamos haciendo fuerza, que es algo a bata que le genera calor, o sea, transpira. Y encima lo hacemos concentrarse, porque si no se concentra en lo que está haciendo, se cae. Entonces, todas las posturas del guerrero y todas las posturas de equilibrio son ideales para bata. Las que no son buenas para bata son las de apertura de pecho, por ejemplo, y las invertidas. Eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esas generan estimulación del sistema nervioso central y le dan vértigo. O sea, son asanas de aire, que aportan mucho aire. Entonces son buenas para evitar a las personas de bata. Está bueno, es muy interesante. Creo que podría dar un ejemplo de una persona bata que he tenido en clase. Ahora mismo A que me has ver, comentado esto. a ver. Pues, hombre, quizá hay que tener en cuenta que no era una persona que llevaba poquitas clases, por un lado, Mm, pero hay personas que llevan poquitas clases y no te lo comentan. Y, por ejemplo, una persona que si no se siente guiada en todo momento por tu voz en la relajación, se pierden. tal cual, exacto. Y me ha recordado mucho bueno, a algunas personas, ¿no? Que les ha pasado eso conmigo, de terminar a lo mejor en la tercera clase y lo hacen y no, o sea, y yo suelo guiar las relajaciones, pero en muchas ocasiones los profesores, por no repetirnos, pues a veces hacemos más silencio, dirigimos más, y cuando una persona lleva varias clases y de pronto introduce silencios y no le importa, pero otros es como, entra un poquito como en pérdida, ¿no? Ujú. Exactamente, tal cual. Es perfecto lo que decís, es tal cual. Las personas bata le genera, el silencio genera vacío. Entonces, como bata ya tiene mucho éter, frente al vacío les da ese síndrome vertiginoso, esa cosa de que no saben qué hacer con tanta. Ellos tienen mucha energía contenida, entonces tienen que evitar esa sensación de vacío porque les da incomodidad. Quizás no lo sepan, ¿eh? Quizás al final de la clase no sepa que realmente fue eso lo que les provocó incomodidad. Pero el vacío, o cuando les decimos, por ejemplo, hagan posturas libres. Claro, a Pita le encanta que le digamos eso, pero a Bata, ¿y ahora qué hago? Se mira para todos lados, mira ahí, empieza a mirar así para todos lados, o sea, es lo peor que le podemos decir. Lo dejamos Es como, completamente. como que quiere copiar, ¿no? A alguien de al lado, como, ¿qué hago, no? Claro, cuando decimos a lo último, a mí en mis clases a veces, cada tanto lo hago, bueno, hacemos unas posturas libres o nada, que hagan lo que el cuerpo les dictamina. Entonces, claro, como Bata le cuesta conectar con su cuerpo, dice, mi cuerpo no me dice nada. Entonces, se quedan quietitas y se van a Shavasana, por ejemplo. Pero nada, está bueno saber y está bueno guiar porque uno se va dando cuenta. Como dijimos antes, la persona pita va a querer ser todo lo que dice la profesora y se va quizás hasta lastimar en el proceso. Y las personas bata se van a dispersar. Vos decís, bueno, pie derecho adelante y ella te manda el pie izquierdo o quedó mirando para el otro lado. O
sea, te vas a dar cuenta porque son personas que se dispersan fácil, o miran para arriba, o están mirando para cualquier lado. Más luego añadido a los problemas de lateralidad que tiene un porcentaje muy alto de la población, porque yo eso ya lo estoy comprobando. O sea, el tema de la lateralidad añadido a que sea bata ya pues puede ser aún más difícil, ¿no? El tema. Más difícil. Por eso está bueno, yo creo que casi todas las personas que enseñamos yoga, saber estos tips para ayudar mejor para nuestra práctica personal y para nuestros alumnos, ¿no? Que a veces ellos Ujú, ujú, tampoco se pueden encontrar tan fácilmente, entonces esto quizás es un plus que realmente ayuda y aporta muchísimo. Por ujú. último nos queda la práctica para CAFA. CAFA, eso es. Cuéntanos. Y CAFA tiene sus dos elementos principales, el agua y la tierra, que son los dos elementos más rígidos de la materia. Es decir, CAFA tiene mucha resistencia, tiene huesos resistentes, piel resistente, tiene mucha resistencia física, podría subir una montaña como si nada, súper tranquila. El problema de CAFA es que tiene mucha pereza, entonces no va a tener ganas de hacerlo, va a querer ir a dormir, va a preferir el sillón, va a preferir Netflix, o sea, es como todo para después, son personas que son así, no, bueno, todo más tarde, todo luego, ¿viste? Seguro que conocemos personas que son así. Entonces, primero le va a costar ir a la clase de yoga, o sea, no va a tener ganas, siempre va a encontrar una excusa para no ir a la clase, pero una vez que consigue ir a la clase, que lo tenemos ahí o la tenemos ahí, la práctica para CAFA tiene que ser súper exigente y rápida y fluida. Entonces, la onda vinyasa, ¿sí? Ahí sí le viene bien, por ejemplo, la práctica más de Ashtanga, pero si vamos a hacer Hatha Yoga, muy poquitas respiraciones entre postura y postura, o sea, que sea lo más fluido posible para que respire y transpire sobre todo. Y a CAFA le viene súper bien todo lo que tiene que ver con también posturas de fuerza abdominal, ¿sí? Por ejemplo, Navasana al barco, que implica mucha postura de abdominal, o chaturanga, o sea, todo lo que tenga que ver con postura de fuerza, pero vamos a evitar, y lo más importante para CAFA es evitar las posturas de sentado o sentada. Tenemos que hacer muchas posturas de parada. Entonces, toda la práctica para CAFA tiene que ser casi toda de pie. Y la meditación final, Shavasana, debería ser muy cortita, de 3 minutos, 5 minutos como mucho, porque enseguida se duerme. O sea, tiene tanta agua, tiene tanta tierra que conecta enseguida con la tierra y deja caer el cuerpo y enseguida cae. Entonces lo ideal es que lo hagamos transpirar mucho y como igual que Pita, necesita abrir el pecho, porque todo lo que es mucosidad se acumula en la zona de pecho. Entonces, todas las posturas de apertura de pecho son ideales para CAFA, para remover todo ese pecho, y a CAFA sí le viene bien las posturas invertidas, porque sí necesita poner un poco los pies en el aire, entonces puede ser postura de invertida o simplemente apoyar los pies en la pared, si tiene algún tipo de dolencia en la cervical, por ejemplo, puede ser algún viparita karani, que nada, levantar un poquito, digamos, la pelvis y las piernas, y todas las posturas de invertido le viene muy bien para el retorno venoso, porque se acumula mucho en las piernas, porque CAFA retiene mucho líquido en las piernas. Entonces CAFA necesita moverse, necesitamos darlo vuelta o dar la vuelta. Así que con estas generalidades van a poder dar clases teniendo en cuenta esto y también adoptarlo para su práctica personal. Y en la práctica, en una clase de yoga, así como te diste cuenta quién es Pita o te diste cuenta quién es Bata, Sí, Cafa te sí. vas a dar cuenta porque le va a costar y va a ir todo más lento. Si todos hacemos así, Cafa va a ser todo más lento, va a prestar atención, va a estar pendiente, no se va a distraer, pero va a llegar a todo más lentamente y le va a costar y lo vas a ver con cara de, como con caras uy, esto me cuesta. Así que en general los vas a percibir a los doyas en la Ajá. clase con esas características. Así que bueno, Nati, porque se podría decir, dime si me equivoco, si lo pusiéramos de manera exagerada los dosha, o sea, si una persona tuviera un dosha pita enorme y mm, otra de dominante, ¿vale? mm,
y otra persona de CAFA, dominante. Sí, Podríamos decir que en muchas ocasiones los que son más pita tienen mucha más dificultad para la práctica meditativa que los que son CAFA, precisamente por el tema de ese fuego les hace esa dificultad para soltar, que es tan importante en la meditación. Mientras que los de CAFA, por ejemplo, los CAFA, al ser más de tierra, una sentada de meditación es como, ay, qué a gusto estoy aquí. O sea, es como ya de por sí su propia naturaleza es de suelo, o sea, de tierra, de caerse. Entonces no sé si eso, un poco por interpretación, si sería así, aunque estoy tal cual. generalizando, pero ¿sí? Sí, es así. El doya más encarnado, como vos bien lo decís, es Kapha, porque es el doya que tiene los dos elementos que son más terrenales, o sea, más densos. Entonces, es el doya más encarnado. Entonces, de por sí, todas las cualidades que nosotros debemos practicar, que son la presencia, la empatía, la solidaridad, todo lo que nosotros debemos trabajar, ¿sí? Para poder cultivar, a Kapha le sale naturalmente. La presencia le sale naturalmente, porque está muy encarnado. Entonces lava los platos lavando los platos, se baña bañándose, camina caminando. El resto, tanto pitas como batas, no, hacemos las cosas pensando en otras. Porque también nuestros elementos, y sobre todo bata, quien la tiene más difícil es bata, en verdad, para la práctica meditativa, porque es quien más aire tiene en la mente, entonces Mm, se le dificulta mucho la concentración, pero muchísimo. No tanto pita, porque al poder, por ejemplo, al tener ese fuego hace que pueda tener esa capacidad no solo de analizarla, porque al principio la va a analizar, pero una vez que conecta, sí, ese fuego va a hacer crecer esa necesidad del soltar la meditación, porque enseguida se va a dar cuenta. Pero quien la tiene más difícil para la práctica meditativa, en verdad, es Bata, porque tiene mucho aire y su mm, mente ujú, es un torbellino que se dispersa todo. Eso todo tiene que ver en verdad cómo cada persona lo tome, ¿no? O sea, ujú. es como todo, pero si somos constantes en la práctica de la meditación y vamos trascendiendo, por supuesto que todo se aprende, pero sí, a Bata le va a costar mucho más, porque ni bien se va a sentar o se acuesta o después de una práctica, la mente chucu, 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 enseguida camina. Ujú. Bueno, si te parece, dejamos a ver unos minutos si hay alguna pregunta. Sí, encantada. Pero sí, a mí me encanta hablar de esto, la verdad es que es fascinante para mí, me, me gusta y sí, lo veo constantemente. En general, la mayor parte de los alumnos o de la población es bata, pita y hay poco caspa. En general, eh, a mí por lo menos en mis prácticas, en mis clases, está mayormente compuesto de puras batas y puras pitas. Así es. ¿Y Pues vos te bueno, perdón, se ha digo, cortado. ¿Sí y me decías? vos seguramente otro tanto, digo, tendrás otro tanto de alumnos. Sí, bueno, como te decía antes, mira, aquí decía una persona que me encantó. Gracias, gracias a Gracias, ti. gracias a ti. Bueno, como te he comentado, pues sí, ese ejemplo, ¿no? De esa alumna, por ejemplo, esa persona que se sintió quizá en la relajación perdida, o sí, también tengo también alumnas que, mayoría mujeres, ¿no? Pero pues también con mucho nivel de exigencia y eso es muy de pita, mucho de reto y no lo observas tanto en la postura, sino en el silencio de la práctica, en la respiración, ¿no? Esa respiración que parece que se va a desmoronar la persona, ¿no? En la realización de la sana, ¿no? Claro, como que lo está dando Y todo y más. todo, pero incluso cada día cambia más mi percepción de las correcciones en el sentido de que muchas veces, es- bueno, está bien el tema de dar indicaciones y de corregir, pero me doy cuenta que no en exceso, porque muchas veces, no por decirlo, la persona toma conciencia,
sino que es una cosa más, un proceso interno, ¿no? Un proceso Tal interno, cual, entonces. Mm, tal cual, tal cual. Así como es que también implica, se involucran nuestros propios doyas cuando vamos a dar la clase. Entonces también también, nosotras como como profesora. profesoras queremos también como, bueno, ayudar y estar en todo, pero también es un aprendizaje y es tal cual como decís. Sí, Entonces también observar el doya que está ahí o los elementos que están del otro lado y también cómo eso puede, digamos, cómo pueden mis doyas o mi energía en este momento aportar algo positivo o no, porque simplemente no lo pueden hacer y es como vos decís, mejor nada, no aportamos y cada una va a hacer su proceso de aprendizaje y quizás la clase que viene, bueno, lo mostraremos de otra forma, pero sí, es tal cual como decís. Así que bueno, muchísimas gracias por a invitarme. ti, Nati, es un placer escucharte, da gusto y además se nota que te apasiona la Ayurveda y es un placer escucharte. Me Tendremos que encanta. buscar otro tema, ¿eh? Yo creo que van a ser las plantas medicinales el próximo, ¿eh? Se me acaba de venir ahora mismo a la cabeza esa idea, pero bueno, seguimos en contacto y nada, y un besito, te mando un besito muy fuerte, Muchísimas ¿vale? gracias. Un beso para todos, para todas las chicas que estuvieron y Eso quienes es, gracias, lo sí, escuchan después también. Aquí estaremos para cualquier sí, duda que tengan. Y nada, seguimos contestando preguntas y acá conectados como siempre. Un beso y buen año para todos. igualmente, se quedará grabado el directo, ¿eh? ¿Vale? Para que Buenísimo, luego, por si hay personas que no pueden, ¿vale? Bueno, buenísimo. besito, Nati, Chao, mi adiós. amor.